¿Quiere conocer usted un carro que fue propiedad del general Benjamín Argumedo? ¿Quiere conocer un carro que lleva al menos 4 generaciones y todavía se mantiene como nuevo? Por supuesto, ya reconstruido, pero bueno, esto existe. Y esto lo tenemos aquí. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podría mostrar la historia de su carro, de su familia, de su Claro, tesoro? esta es su casa. ¿Qué año? Pues yo digo que fue como en el 1800 y cacho. Y al final es 1880 y tantos. Y se mantiene como nuevo. Se mantiene como nuevo, se hizo una reconstrucción, una remodelación porque ya la madera ya no, ¿verdad? Y ahorita aproximadamente la remodelación ha de tener cerca de unos 40 años. ¿Quiere conocer la historia? Acompáñenos. Esto es En Busca de la Leyenda. Vamos a conocerla. Vamos, profe. Vamos. Oiga, estamos aquí justamente en Juan Aldama, seguimos aquí, estamos en un lugar muy bonito, donde tiene como cimientos el amor y el techo. ¿Cómo está? A ver, estamos aquí con el señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Leonel Hernández Salazar, soy originario de Juan Aldama, Zacatecas. Mis orígenes vienen por parte de mi papá paterno, de San Buenaventura, municipio de Nieves, Zacatecas. Mi mamá es de Jerez, Zacatecas. Le digo yo al Señor que en esta casa reina el amor y tengo por techo la felicidad. Frase de Vicente Fernández, no creen que es de él. Sí, Estamos aquí en este lugar, justamente nos invitaron porque tenemos una joya, tenemos aquí un carro. En aquel tiempo se llamaban carretones, o se les dicen carretones. Eran pues jalados o alados por animales, por mulas o por burros. Preferible eran mulas, ¿verdad? O caballos. Sí. Bueno, eran carros de mulas de 3 toneladas que no tenían esto porque estos se llamaban carros guayín. En estos eran pegados por 2 caballos para moverse cuando un carro grande se desbarataba. Entonces se movían en con mayor facilidad para sacar las refacciones que hacía falta. Estos carros, por lo regular, hay un rancho que es colonia más bien ya de Juan Aldama. Había un señor que se llamaba Raulito Hernández, de los Hernández, que él les encargaba de fraguarlos, de elaborarlos, de hacerlos y de las refacciones que hicieran falta en aquel entonces, porque era el medio de transporte. Sí, guerreros. En aquellos años yo todavía no llegué a ver motores a gasolina. Hubo un tractor que fue de tractogás, ¿verdad? Pero y un jeep que se encargaba de traer gente de la laguna aquí, que se le llamaba precisamente el orgullo de la laguna. Y no sé qué líquido utilizaría para moverse, pero en la trompa traía un crán para echarlo a andar y hasta que se agarraba. ¿Y era terracería de aquí a Torreón? Pura terracería, todo era terracería. Mis papás en aquellos años se dedicaban a mover de aquí a Guadalupe de Victoria, Durango, a Torreón, al mercado de abastos, allí a la Alianza de Torreón, losa de barro. Entonces se iban en ellos, duraban a veces hasta 3, 4, 5 días, dependiendo de dónde fuera. De aquí se iban a Victoria y de Guadalupe de Victoria se aventaban 2 días. Entonces lo mandaron a hacer aquí en la región, es de aquí. Mire, este carro, en sus orígenes, Benjamín Argumedo, le platicaba ya hace rato la historia, le regaló a mi abuelito 3. Benjamín Argumedo. Benjamín Argumedo. El general, ¿verdad? El general Benjamín Argumedo, que es precisamente de los Argumedos de Torreón, de ahí de la región lagunera. Entonces, en aquellos años, como yo no tenía el conocimiento ni sabía la magnitud de historia que tenían, vendí uno a un señor que compraba y vendía vacas de ordeña, que es de Saltillo. Entonces ese señor se lo llevó porque le gustó y me dio un caballo cuarto de milla. Ese carro se les llamaban de media luna porque abajo tenía una media luna para dar vuelta.
Y luego, pues me quedaron dos. Como yo fui, tengo más primos, pero fui el hijo varón por parte de mi papá, que siempre estuve más allegados a ellos. Por eso a mí se me quedaron. Entonces, el otro, vino un señor que tenía un restaurante en Guadalajara y me lo compró para llevarlo. Pues le digo, yo no conocía ni sabía la magnitud de la historia hasta ahorita. ¿Y los tres eran del general? Los tres fueron regalados. Entonces, cuando ya vinieron a comprármelo otra vez, le voy a platicar un historial. Había, ¿cómo se llama? El gobernador Arturo Romo. Arturo Romo Gutiérrez. Sí, él quería que se lo vendiera y que se lo llevara, y no. Nunca se me prendió. En una ocasión íbamos a las cabalgatas que se hacen, no recuerdo si es el 13 o 15 del Ganadero en Zacatecas, y nos lo llevamos hasta allá. Y allá nos lo compraron, ya no querían dejar que nos lo trajéramos. ¿En serio? Sí. Entonces, es muy raro que ahorita encuentre un Guayín de esta capacidad. Hay carros plomos de mayor capacidad, de 3 toneladas, pero esos también ya están en deterioro, algunos sí los tienen. Es muy raro encontrarlo ahorita. Entonces, los regaló el general, pero los hacían aquí en la región. Mire, la única fábrica que estaba aquí, que hacían los carros plomos, era en Río Grande, Zacatecas. Entonces, como siempre hay una persona en la vida que le gusta, se motiva por hacerlos. Hubo un viejito que estaba inválido de sus 2 piernas. Entonces ya este carro, la madera de la original, esa ya no sirvió. Entonces ya una vez mi papá dijo, no, pues se lo voy a llevar a Don Cheleo. Se llamaba, ya falleció. Y se lo llevó y tiene años de haberlo remodelado. Pero pues está bien conservado, de ahí no se mueve. De hecho, cuando fallece mi papá, en él lo llevamos al panteón. ¿En serio? Le quitamos los asientos y pusimos la caja de él, el féretro junto con él ahí, y en él lo llevamos. Ahora, estos de 3 toneladas, o sea, eran carros muy, muy poderosos. Sí. ¿De cuántas mulas o de cuántos caballos? Se les pegaban, por lo regular eran de 5 mulas o 6. Se iban adelante 3 y 3 atrás, y ya entonces el conductor, el chofer, le podríamos llamar así, era montado en una mula, al lado de donde iba la palanca, para ir desde allí dirigiendo, y pues porque imagínense la altura de donde traían, en aquel entonces se me sembraba mucho aquí en Juan Aldama, maíz más que frijol, cuando yo era niño. Cuando éramos niños y que ellos todavía estaban más chicos que yo, se usaba que pasaban los carros llenos en noviembre, diciembre, de las labores cargados de la tazolera, de rastrojo, y corríamos todos detrás de él para quitarle la mazorca, desgranarla. Ya había una tiendita aquí donde la vendía uno, y ya le regalaban un dulce piloncillo, tornachiles había un papel de envoltura que le decíamos papel corriente, un cafecito, y nos daban ahí tornachiles, galletas saladas por llevarles. Y ya era una tradición que ya a estas horas estábamos esperando que pasaran para correr detrás de ellos, y no, porque era una fila tremenda. ¿Y eran carros como estos? Más grandes, mucho más grandes. Entonces esta zona en toda la historia ha sido muy productiva en maíz y frijol. Esta es una zona, no sé si es el primero o el segundo municipio a nivel nacional más grande. No sé si es el primero o el segundo. Entonces aquí se producía en aquellos años mucho el maíz, más que el frijol. Y por supuesto pues va de la mano con el transporte, que claro. Es ¿Cómo se llama el carro? Guayín. Guayín. De hecho allí dice, mira atrás, le puso mi hermano carro Guayín. Nada más así, Guayín. Sí, ese es el nombre del carro, Guayín. Ok, pues mire, se lo vamos a mostrar para que lo conozca. Y estas son de las pocas joyas que ya existen, como nos platica el amigo, que 2 de ellos se le escaparon por no tener la cultura de mantenerlo, y pues lo mandó reconstruir su padre, y pues ya era de plano que no lo tenía que vender porque ya es parte de la familia. Sí, miren, en aquellos años, para hacer un poquito más de historia, a mí me tocó conocer el general Benjamín Arrumedo, le regaló a mi abuelito un albardón. ¿Qué era un albardón? Era una silla de montar. Pero esos albardones eran melones, no tenían cabeza. Era melón de enfrente y melón de atrás, redondo. En la parte de enfrente tenía la dedicatoria de Benjamín Arrumedo en cobre a mi abuelito, que se llamaba Francisco Antonio Hernández Aguilar. Ese fue uno de los regalos. A mí, cuando yo empiezo en aquellos años, el medio de transporte de nosotros no había bicicleta, las bicicletas fueron ya mucho después. Ahí me tocó andar en puros burros.
empecé a andar en burros, luego en caballos, y en aquellos años ahí me tocó que me lo regalara también mi abuelito. Me regaló también de una reliquia que le hizo Benjamín Argumedo, un rifle 30-30, donde en la recámara tenía la dedicatoria también en cobre, de Benjamín Argumedo para mi amigo Francisco Antonio Hernández Aguilar. Y el albardón también ese se lo vendía un señor de Río Grande juntamente con el rifle, porque no sabía, no le daba la importancia, sino hasta ahora, pues hará algunos 30 años que empecé yo a ver que estos eran reliquias de historia. No, cuidado. Y vaya, digo, la mayoría conocemos lo que fue el general, el corrido, la historia. O sea, tiene que ver con Zacatecas, a pesar de que, como nos cuenta él, era de Torreón. Pero aquí se desarrolla la historia a través del corrido. Entonces, si tener algo que tiene que ver con eso, pues qué maravilla, ¿no? Y me contaba mi abuelito en aquellos años, porque yo era un niño, siempre procuré, me quedaba con ellos, un niño de 7, 8 años. Y toda la noche me platicaba la historia de por qué se vinieron de allá de Nieves para acá. Cuando agarran a Benjamín Argumedo, lo agarran precisamente en la cueva de mi abuelito y se los traen. Y ahí al parecer, no sé si se le llamaría la acordada, le preguntaron a mi abuelito que si él no conocía, porque entonces no había caminos de terracería, era puro monte, que si él no conocía cómo se le podría hacer llegar a Sombrerete. Y él se vino y me platicaba, yo quería perderlos y precisamente le platicaba a mi hermano que ahí donde anduvieron ahorita hay un cerro alto, un picacho, sí, que mi abuelito se vino por ahí para tratar de perderlos. Pero dice, no, ya al último, pues la presión me hizo que entráramos a Juan Aldama y luego a Miguel Auza. Y allí en Miguel Auza me platicaba mi abuelito que le decía a Benjamín Argumedo a la acordada que lo dejaran libre a él porque él no tenía culpa alguna, que él lo había forzado a que lo tuviera ahí guardado. Y a mi abuelito lo dejaron libre ahí y decía mi abuelito que le decía a Benjamín Argumedo, oye Pancho, vende todas tus propiedades que tienes allá y vente del rancho porque mis enemigos te van a buscar. Y entonces fue cuando mi abuelito decide vender allá y se viene para acá. Y radicamos aquí. O sea que su abuelito convivió con Benjamín Argumedo, sí, lo tuvo ahí en su casa, sí. Lo detuvieron y él... Ay, sí. Pues es una verdadera joya y seguimos aquí con estos datos. Estas fotografías aquí nos presenta, ¿es su papá? Esta parte es mi papá, exactamente, de nombre Elías Hernández López, que tenía su lema desde un inicio: yo no tengo líos ni bienes, yo me llamo Elías Hernández, apodado el Paratrenes. ¿Y por qué le apodaban el Paratrenes? Porque en aquellos años, cuando las gentes se iban de mojados, como él trabajó en la construcción de las carreteras de Guadalajara hasta Cuencamé, él conocía cómo parar un tren, le conocía las mañas. Entonces, cuando iba aquí con los demás compañeros, ya no hallaban qué hacer. Entonces llegaron a una vía donde precisamente le surgía que detener el tren. Entonces mi papá les hizo las señas y había un señor que se llamaba Manuel López que le dijo, te vamos a poner el Paratrenes, y de ahí nació el nombre del Paratrenes de él. El señor es el abuelito. El bisabuelo. El bisabuelo. Y él era el que tenía el contacto con el general. Y mi abuelito. Okay. Mi abuelito Francisco Antonio Hernández Aguilar. Él era mi abuelito el que tenía el contacto. Ya en aquellos años él ya no estaba. Ya no estaba. Pues vaya, qué interesante. Entonces quiere decir que toda esta zona fue muy visitada por el general y a lo que se ve era querido. ¿Qué hacía él? ¿Qué datos hay? Bueno, mira, hasta ahorita de la historia de ese entonces que mi abuelito me comentaba, no podría darle una información, ¿verdad? Uh-huh. Pero de hecho lo que sí me platicaba es que él llegaba y en aquellos años, como no había casas, no había los ranchos jacales de lo que podía hacer la gente, y pues él tenía esa cueva en ese rancho, en esa propiedad, porque eran varias propiedades, pero esa es la que le correspondía a él. Entonces allí me platicaba de que precisamente en la cueva a la entrada había un paraíso, un árbol que se llama paraíso, por eso el rancho se llamaba el Paraíso. Y allí llegaba él y metía a toda su gente. De hecho, mi papá durante muchos años, ya cuando yo estaba entrado en edad, él quería que lo lleváramos al rancho, ya no es de nosotros porque se vendió, pero él decía que él sabía dónde había enterrado algo Benjamín Argumedo, que le había dicho mi abuelito a él, mira, en ese árbol ahí enterró Benjamín Argumedo, el día que yo no pueda y que tú puedas, ven. Pero desgraciadamente nosotros nunca tuvimos, al menos yo, y ya cuando vi que mi papá ya no podía montar a caballo, y yo no quería arriesgarlo.
Y él insistía, de hecho murió y nunca le cumplimos, al menos yo, el deseo de ir allá. O sea que sabía bien que ahí había dejado algo. De un árbol, ahí dejó antes de que lo agarraran. Le decía a mi abuelito, mira, cuando lo agarraron, me dijo, mira Pancho, aquí voy a dejar esto, ven para que lo veas. Y lo enterraron, que entonces se usaban mucho unos belices que eran como de lámina. Cuando ya se viene mi abuelito para acá, entonces le platicaba, porque no vendieron el rancho luego, sino que iban a traer en aquellos años, para hacer de comer, lo que se utilizaba mucho era la leña. Y en ese rancho de mi abuelito había mezquites enormes, y ellos iban y traían leña. Tenía 3 carros plomos, de 2 grandes, y tenía 2 de estos, de los que le había dado Benjamín, para moverse cuando se desbarataba un carro, pues los 2 se movían a la fragua aquí donde había las refacciones, ¿verdad? Y se venían. Es que los carros, por mucho andar, y si no moja usted las ruedas, las camas, que son las partes donde van incrustados los rayos, que es la parte, se afloja con el tiempo. Entonces, periódicamente hay que estar irrigando o mojando la cama para que se hinche y esté ajustada a lo que es la rueda, lo que es el aro de hierro. Pues esta es la historia que guarda este carro. ¿Cuántas generaciones? 1, 2, 3, ya va por la 4ª. Por la 4ª generación. Wow, imagínense nada más. En óptimas condiciones, las que hemos llegado son 2, cuando mucho 3. Aquí son 4 y aquí están. 1, 2, 3, 4. Exactamente. Excelente, profe. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Es una verdadera joya y hasta el momento no le han llegado el precio. Bueno, sí le llegan, pero es una historia que para mí no tiene precio. Por eso le digo, no le han llegado el precio, porque no, el precio no es económico. Es moral, exactamente. Por eso yo no me deshago de él. Si se fijan en esa parte que tiene los aros, es de un material de árbol especial para poder hacer ese tipo de aros. ¿Para qué ese tipo de aros? Para la sombra. Para la sombra. Sí, para como que las carretas que veíamos en el oeste, en la conquista. Sí, exactamente. Entonces, de hecho yo voy muy seguido a Estados Unidos y nunca se me había aprendido hasta ahorita que usted da esa palabra. En la próxima vez que vaya voy a traerme la lona. Excelente, sí. Original allá y todo esto. Y bueno, pues así las cosas. Quiero agradecerle muchísimo, profe, que nos apoye para En Busca de la Leyenda con este carro que fue regalado en aquel tiempo por ese general que fue ejecutado. Sí, que fue ejecutado. Y lo que transmito yo a ustedes es precisamente una reliquia transmitida por mi abuelito hacia mí. ¿Verdad? Yo no voy a inventar algo que no, si es el recuerdo de lo que él me platicaba. El documento ahí está. Las historias verdaderas se conforman de imágenes de estos objetos valiosos. Reales. Y lo que respalda es el documento. El documento, exactamente. Muchísimas gracias. El gusto es mío de haberlos conocido y que estuvieran en su casa. Mi nombre, una vez más, Ezequiel Cifuentes Hernández. Y esto, para En Busca de la Leyenda.